En 1887, Juan Planella y Rodríguez presentó en la Exposición General de Bellas Artes su obra Los Comuneros de Castilla, conocida popularmente como Salida de los Comuneros de Valladolid, donde fue premiado con una segunda medalla. Este pintor catalán se enmarca en el realismo costumbrista, como bien muestra la que quizás sea su gran obra, La Niña Obrera, aunque también produjo cuadros de historia, un género muy popular en la segunda mitad del siglo XIX. Además de su calidad compositiva y técnica, uno de los rasgos que más definen a los comuneros de Castilla es sin duda su gran tamaño, nada menos que casi 4,5 metros por 7,5 metros. Tras la Exposición General de Bellas Artes, la obra fue adquirida por el Estado por 4.000 pesetas y enviada a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. En 1986, el lienzo fue trasladado al Museo del Prado, donde se apreció que su estado de conservación era preocupante. Como acción preventiva para frenar la pérdida de la policromía, el lienzo fue empapelado y posteriormente enrollado en una estructura cilíndrica. Así permaneció en los almacenes del Museo del Prado unos 35 años, hasta que desde las Cortes de Castilla y León se solicitó su préstamo para su exhibición en la gran exposición que conmemoraba el 5º centenario de las Comunidades de Castilla. El mal estado de conservación impidió su llegada, pero a raíz de aquel contacto, la Fundación de Castilla y León asumió los costes de su restauración tras la firma de un convenio con el Ministerio de Cultura y Deporte, a cambio de su cesión para ser expuesto en la sede del Parlamento Autonómico. El 8 de marzo de 2022 llegaba la obra de Juan Planella a las Cortes de Castilla y León para ser restaurada en el propio vestíbulo del edificio, en un proceso realmente singular durante el que se podría contemplar por parte del público el progreso de la intervención. La labor suponía un auténtico reto, tanto por las dimensiones de la obra como por el mal estado de conservación de la misma. Las tareas de restauración, bajo la dirección técnica del Museo del Prado y ejecutadas por el equipo de restauradoras de Patrimonio Global, comenzaron con un diagnóstico de alteraciones. Para ello, se procedió al desenrollado del lienzo con el objetivo de estudiar los deterioros que sufría. Los resultados del análisis fueron, en realidad, los esperados: abundante pérdida de policromía, deformaciones y pliegues, debilitamiento de las costuras de unión de los fragmentos de tela que formaban el soporte y deterioros por contacto con humedad, entre otros. Trabajando siempre con el cuadro en posición horizontal, el siguiente paso fue la fijación de la capa pictórica, para lo que hubo que reforzar el empapelado de los años 80 mediante la aplicación de papel de seda y adhesivo natural. El estado de conservación exigía la eliminación de las deformaciones que tenía la obra pictórica. Mediante la aplicación controlada de humedad, calor y presión, se fueron eliminando las imperfecciones y pliegues por franjas, avanzando desde el centro hasta lograr llevar las deformaciones hasta los extremos. El siguiente paso era intervenir en el reverso del gran lienzo, por lo que hubo que realizar el volteado, cuestión esta que entrañaba cierta dificultad por el gran tamaño de la obra. Una vez logrado, se comenzó con el tratado del reverso, para lo que se limpió la tela de lino, se reforzaron las costuras de unión de los distintos fragmentos que formaban el soporte, se realizaron injertos en las zonas con pérdida de soporte y se colocaron bandas de tensión para reforzar los bordes. Concluidas estas labores, el trabajo se centró de nuevo en el anverso, para comenzar a tratar la capa pictórica. Para ello se procedió a la eliminación del papel de protección mediante la aplicación controlada de humedad y calor.
La retirada del material de protección permitió apreciar que el cuadro presentaba unas condiciones de conservación peores de las estimadas inicialmente, reconociéndose la pérdida de la policromía en amplias superficies. Fue en estas zonas donde precisamente hubo que aplicar estuco con el fin de nivelar la superficie. Concluida la fase de desempapelado y estucado, por primera vez se pudo ver la obra al completo. Lamentablemente, se confirmó que existían franjas verticales donde la capa pictórica estaba muy dañada, debido al contacto con la humedad del suelo a lo largo de las décadas que el lienzo estuvo simplemente enrollado sobre sí mismo, sin soportes de protección alguno. Además, el cuadro de Planella había perdido el bastidor original. Ello obligó a la fabricación de uno nuevo, sobre el que se instaló el lienzo, aplicando entre ambos un entelado flotante. Entonces sí, ya se podía trabajar en vertical. En primer lugar, se realizó una limpieza general de la policromía. A continuación, se trataron aquellas zonas donde el barniz y el aglutinante se encontraban deteriorados. Finalmente, comenzó la fase más vistosa del proceso, la reintegración cromática, comenzando con la aplicación de las bases de color con acuarela en las zonas que habían sido previamente estucadas. Posteriormente se barnizó la superficie total del cuadro para proteger la acuarela y saturar la pintura original. Por último, se procedió a la reintegración definitiva con pigmento al barniz, lo que permitió alcanzar los tonos y texturas similares al original. Tras un año de trabajo, la obra Los Comuneros de Castilla ha sido completamente recuperada y desde hoy quedará expuesta en la sede de las Cortes de Castilla y León para disfrute de toda la ciudadanía.